Pues estamos aquí otra vez en otro vídeo y bueno, vamos a intentar simplificar de forma muy resumida el punto número 3, el punto de la cultura en el ser humano. Antes habíamos visto en el vídeo anterior el proceso de hominización, cómo el hombre desde sus orígenes va desarrollándose, va adaptándose al medio. Pero ahora nos queda ver el proceso de humanización. En el primer vídeo habíamos visto de que este proceso se diferenciaba del otro, de que era un proceso cultural. ¿Y por qué era cultural? Porque era aprendido. A diferencia de los animales, que reflejan un comportamiento innato, un comportamiento por instinto, el ser humano se va guiando por aprendizaje. Y bueno, pues es aquello que desde que nace va aprendiendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que aquí hay una pequeña trifulca, se podría decir, entre lo innato y lo aprendido, porque a partir de aquí nace la dialéctica. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues hay autores, hay antropólogos que han intentado simplificar este concepto. Por ejemplo, uno que veis en el libro, en la página 193, y que bueno, que creo que eso os ha enviado un poco de tarea, que es Marvin Harris. Pasamos esto. Voy a dar unas pequeñas nociones de Marvin Harris, aunque no venga en el libro, pero bueno, quiero que más o menos os familiaricéis con él. Y Marvin Harris es uno de los que habla de cultura desde el materialismo. ¿Qué quiere decir? Desde el materialismo, porque le da prioridad a las causas materiales de lo que suceden en los entornos culturales, en los entornos socioculturales. Marvin Harris es el precursor de una teoría metodológica de la antropología que se llama Ethic Emic, que es una metodología de investigación, y que también él habla sobre lo que son los costes y los beneficios. ¿Qué ocurre con esta teoría? Marvin Harris, en una de sus obras, que bueno, no sé si la habéis visto, que es Vacas, cerdos, guerras y brujas, habla del poder que tienen los cerdos en algunas comunidades y el poder que tiene en referencia a otros animales, por ejemplo, las vacas. En la India, como sabéis, la vaca es un animal sagrado, y para estas comunidades tener contenta a las vacas supone tener más beneficios en las cosechas, supone que haya más lluvia, que no haya inundaciones. Entonces, como que suprimen el consumo de la vaca, que se podría decir que son los costes, por los beneficios que les trae pues no consumirla. Eso también se puede extrapolar a otras, por ejemplo, ahora en lo que es Viernes Santo, por ejemplo. ¿Por qué no comemos carne? Pues porque, bueno, pues los cristianos asocian la carne a la carne de Cristo, tal y cual. Entonces se hace como una pequeña distinción en que si no como carne un Viernes Santo, pues tendré el alma un poco más limpia o bueno, pues estaré cumpliendo con mi religión. Eso también habla en otra obra que se llama Bueno para comer. Marvin Harris hace una dicotomía entre qué es lo que es bueno para comer y qué no es bueno para comer, qué es lo que alimenta al alma y qué es lo que no alimenta al alma. Y Marvin Harris en ese aspecto le da mucho peso, como antes hemos dicho, al materialismo, a la comida, sobre qué se puede comer, qué no se puede comer, depende de la situación, depende del animal, etcétera. Como ya habéis visto, Harris pues, es una persona también que estuvo en el ojo de la crítica, porque muchos antropólogos luego dijeron que lo que decía Harris era totalmente una falacia, porque muchas veces pues tenía que ver con pestes bubónicas, porque por ejemplo no se comía carne. Entonces él ha estado muy criticado en esos aspectos, ¿no? Y es algo que tendríais que analizar para ver realmente por qué Marvin Harris habla desde su punto de vista sobre el materialismo.
Bueno, cambiamos de tema, volvemos de nuevo al libro, volvemos a la página 194, y en la página 194 se habla de la diversidad cultural. En la diversidad cultural podemos hablar de que en el mundo hay muchísimas culturas. No solamente está la cultura con la que nosotros nos relacionamos, sino que puede ser incluso que en nuestro entorno, bueno, ahora no porque estamos en casa, pero en el colegio, en las clases particulares, siempre habrá alguien que sea diferente a nosotros mismos. Pero cuando hablamos de diversidad cultural tenemos que extrapolarlo a lo que son entornos más grandes. Por ejemplo, entornos culturales, religiosos, políticos, etc. Entonces, al hablar de diversidad cultural tenemos que hacer siempre tres distinciones. Lo que son el etnocentrismo, el relativismo y el diálogo cultural. El etnocentrismo es un término muy usado en antropología y es cuando nosotros pensamos que nuestra cultura es superior a las demás. Tenemos esa ideología y eso es lo que nos convierte en etnocentristas. ¿Qué ocurre? Que se rebaja muchísimo al resto de culturas, se le pone como secundaria. La antropología es una ciencia del siglo XIX y lo que pretendía era examinar o analizar otras culturas, pero siempre desde ese prisma, desde el prisma que nosotros tenemos como que nuestra cultura es la dominante y las otras son secundarias. Entonces, siempre se creían que eran culturas salvajes, que podían ser culturas repugnantes, como viene en el libro, y bueno, pues a partir de ahí, varios investigadores van como recalculando los métodos para poder investigar desde un punto de vista diferente a lo que son nuevas culturas, nuevas comunidades, etc. Y nace lo que es el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? La creencia de que todas las culturas son bastante dignas, todas pueden ser entendidas, pero que tiene que ser desde dentro de la cultura. Para yo entender un contexto religioso, tengo que entenderlo desde el mío. Y eso lo que provoca es un relativismo cultural. Estoy comparando desde la mía. Pero cuando no queremos juzgar desde nuestra propia cultura, desde nuestras propias paredes culturales, existe lo que es el diálogo cultural. El diálogo cultural es un encuentro donde donde todas las normas son comunes, donde no hay ningún tipo de superioridad. Todas son iguales, todas se ven desde el mismo lugar, pero adoptando unas normas de convivencia para que todo el mundo pues, pueda conocer sin relativismo y sin etnocentrismo el resto de sociedades. Habíamos hablado en el primer libro también sobre lo que eran las culturas animales. Habíamos dicho de que, a diferencia de los humanos, los animales podían ser, bueno, como decía Descartes, los animales eran seres irracionales, no tenían alma. Pero lo que se quería decir con esto era que los animales tienen un proceso de aprendizaje muy breve. Quizás lo que hacen es aprender por imitación, que es lo que viene en el libro. La cultura animal funciona por imitación, mientras que la cultura humana funciona por imitación y por lenguaje. Usamos el lenguaje, lo que decíamos antes de la capacidad simbólica. Nosotros, para poder comunicarnos, hemos establecido una serie de convenciones que, bueno, pues cuando decimos hola es un saludo, cuando decimos adiós es que nos vamos, y mediante el lenguaje oral o lenguaje escrito, lo podemos comunicar. Los animales no tienen esta capacidad. También hay que decir que las pocas capacidades que pueden aprender los animales no son acumulativas. No supone un contexto acumulativo de los animales pueden aprender 3 normas, 4 normas, no podemos decir eso. Sin embargo, los seres humanos sí tienen esa capacidad para acumular nociones. Para terminar el tema, bueno, para terminar esta parte, porque luego viene la parte de la historia y el sentido de la vida, y eso le vamos a dedicar otro vídeo para por lo menos simplificar
este contenido a todo lo que es el valor cultural, tenemos que terminar con la cultura como valor adaptativo. Decíamos en el primer vídeo que la cultura podía suponer un conjunto de normas, de leyes, que van adaptando a la persona dentro de su comunidad. Y volvemos de nuevo a lo mismo. La cultura tiene ese valor adaptativo, porque puede ser que pues el humano, para adaptarse a lo que le rodea, a su comunidad, tiene que aprenderla. Esto también puede ser dicho como si fuese selección cultural. En la selección natural decíamos que los más fuertes eran los que podían desarrollarse, los que podían adaptarse al medio, pero en la selección cultural también tenemos que adaptarnos no solamente a lo que es los valores de la naturaleza, sino también a los cambios culturales que pueden desafiarse. Y eso pues podemos verlo pues constantemente con el fútbol, para que una persona tenga que adaptarse a un entorno donde le gusta el fútbol, a esta persona le tiene que gustar el fútbol. Si no le gusta el fútbol, no se adaptará y por lo tanto pues puede ser expulsado, puede ser marginado. Entonces, la adaptación cultural también supone algo muy importante en una persona, en el ser humano, ¿no? Y bueno, hasta aquí este tercer vídeo. A partir de los siguientes ya nos centraremos en cuestiones más filosóficas como la existencia del ser humano y la muerte, que son dos conceptos que siempre van a rondar un poco lo que es el pensamiento filosófico. Así que nada, de nuevo espero que estéis bien, que estéis estudiando mucho y hasta la próxima.